Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuestio Podcast. El día de hoy vamos a hablar de 3 escuelas helenísticas de la filosofía clásica, las cuales todas tenían el fin de buscar la ataraxia. Esta ataraxia se puede traducir a la felicidad o la plenitud, y cada una proponía maneras distintas de alcanzarla. Mi compañero va a hablar de Epicuro, del epicureísmo, yo voy a hablar de Séneca, del estoicismo, y el maestro José Reyes va a hablar del escepticismo. El escéptico lo busca a partir de la renuncia del conocimiento, ¿sí? La definición tal cual que podemos ofrecer de escepticismo la podemos recoger de los esbozos pirrónicos que escribe Sexto Empírico. Tal cual la definición es la siguiente: el escepticismo es aquella capacidad de establecer antítesis a los fenómenos y a las teorizaciones para consecuentemente alcanzar primero una epogé y finalmente una ataraxia. Vamos a explicar esto con más detalle para que se entienda. ¿Por qué se dice capacidad? Porque es un ejercicio que requiere cierta capacidad intelectual para poder desarrollar esas antítesis que se le plantean tanto a los fenómenos como a los aspectos teóricos. ¿Qué entendemos por fenómenos? Pues básicamente los acontecimientos sensibles, ¿sí? Los colores que percibimos, las sensaciones, cualquier tipo de representación sensible se puede entender como fenómeno dentro del marco del escepticismo. ¿Y qué entendemos por teórico? Pues aquellas proposiciones no empíricas, ¿no? O que tienen su fundamento no en la experiencia, sino meramente en la especulación o la reflexión. ¿Qué hace el escéptico? Plantea antítesis o proposiciones contrarias a lo que se le presenta teóricamente o sensiblemente. Pongamos, por ejemplo, la proposición teórica Dios es bueno. La habilidad o la capacidad del escéptico es plantear una antítesis a Dios es bueno que igualmente es válida, ¿sí? Y puede encontrar consiguientemente otra proposición que sea la antítesis de esa antítesis, ¿sí? Y gradualmente va buscando antítesis a toda aquella proposición que se le va presentando, ¿sí? ¿Qué sucede entonces con el escéptico? Que se encuentra ante una serie de proposiciones que son contrarias e igualmente válidas entre sí, y ¿qué sucede? Encuentra confusión y duda. Entonces, ¿cuál es la verdadera? Entonces, se puede preguntar el escéptico. Si a cada proposición o a cada acontecimiento sensible puedo postular lo contrario, entonces, ¿de cuál me fío? ¿Cuál es la verdadera? El escéptico ante esta situación llega entonces ya no a aceptar tal o cual proposición, sino que lleva a cabo lo que se llama la epogé o una suspensión del juicio, que es lo que mencionábamos hace un momento. ¿Qué es la epogé o suspensión del juicio? Es básicamente el equilibrio mental que tiene el escéptico para no aceptar ni rechazar nada, sino que simplemente se mantiene suspenso, no toma partida de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que acepte o rechace puede presentársele una opinión contraria igualmente válida. ¿Cuál es el fundamento del escepticismo? Es ese, que a cada proposición o a cada acontecimiento sensible se le puede proponer un contrario igualmente válido, ¿sí? Ese es el fundamento del escepticismo. Una vez que lleva a cabo la suspensión del juicio, llega entonces a lo que se llama la ataraxia o el bienestar o la tranquilidad del espíritu, que eso es lo que busca en última instancia el escéptico. Es Pirrón de Elis. De hecho, el escepticismo también recibe el nombre de pirronismo, ¿sí? La figura de Pirrón es muy interesante porque no escribió nada y sería contradictorio que escribiera, porque si él dejara un libro que dice todo es dudoso, pues podemos dudar del mismo libro, ¿no? Lo cual sería contradictorio, ¿no? Se dice que era muy curiosa su vida porque cuando salía a caminar siempre mandaban a gente a que lo cuidara, porque como dudaba de todo, dudaba si lo que estaba enfrente de él era un precipicio y seguía caminando, ¿no? Entonces, para evitar que se matara, pues la gente lo cuidaba, ¿no? Dudaba de si lo que estaba enfrente de él era el fuego y pues caminaba directo al fuego, y para impedir que se quemara, pues lo alejaba, ¿no? Entonces, a ese grado de escepticismo llegó, y a ese grado de duda llegó Pirrón de Elis, ¿no? Que es para todos el máximo representante del escepticismo. Y a partir de ello, pues se encontraba siempre tranquilo, porque no le preocupaba cómo eran las cosas, simplemente se movía, ¿no? Y bueno, otra de las razones que acabo de recordar del por qué no escribió es que incluso dudaba de la misma existencia del papel en el libro escribir, ¿no? Es muy curioso. Argumentaba de su condición
un pasaje que él vivió propiamente, ¿no? Donde se encontraban en un barco y aconteció una tormenta que casi los llevaba a la deriva. Él vio que todos los tripulantes estaban alterados ante la inminente muerte y vio que al lado había un pequeño cerdito comiendo tranquilamente la paja, ¿no? Entonces se dio cuenta de que si al cerdo no le preocupaba aquello que estaba sucediendo, pues realmente no era como los demás lo percibían, sino que perfectamente podía ser de otra forma, ¿sí? Ante ello, pues no se perturbó ante la tormenta y se mantuvo tranquilo. Él les decía que ese era el ideal de la sabiduría, la tranquilidad ante los hechos que no sabemos realmente cómo son. Y eso es en esencia lo que sostiene el escéptico. No sé cómo son las cosas, no sé si son buenas o si son malas, simplemente me abstengo de juzgarlas y me mantengo tranquilo. Bueno, un escéptico en sentido estricto es aquel que lleva a cabo la operación de la suspensión del juicio y consecuentemente alcanza la ataraxia, el bienestar del alma, y hay quienes llevan a cabo actitudes escépticas, pero que sin embargo no son escépticos. ¿Por qué? Porque dudan de todo, pero a partir de esa duda no buscan alcanzar la tranquilidad de su espíritu, sino que únicamente utilizan la duda como una herramienta metodológica. El ejemplo que se me ocurre es René Descartes. Descartes utiliza la duda, que es propia del escéptico, duda absolutamente de todo, no con la finalidad de encontrar en su espíritu tranquilidad, sino encontrar en todo aquello que duda algo de lo que no se pueda dudar, ¿sí? Entonces se encuentra el yo pienso. Descartes comprendió muy bien en ese sentido que si partía de certezas llegaba a dudas, pero curiosamente, como enseña el escéptico, si parte de dudas llega a certezas, y curiosamente eso fue lo que sucedió. Encontró la certeza a partir de la cual cimentó toda su filosofía, que es el yo pienso, ¿no? Algo parecido sucede con otro escéptico muy célebre, que es Edmund Husserl. Él tal cual recupera el término epogé y lleva a cabo el mismo procedimiento que Descartes para encontrar la misma fundamentación a su fenomenología trascendental, que es el yo pienso, ¿no? Y a partir de ello pues, se construye toda la ciencia que es la fenomenología trascendental de Husserl. Podemos hablar de otro escéptico, no en sentido estricto, sino de un filósofo que tiene una actitud escéptica, como puede ser Sócrates, por ejemplo. Sócrates tiene la actitud escéptica de dudar de las definiciones que le ofrecen y plantea como el escéptico antítesis a aquello que le propone, como una definición, ya sea del bien, de la justicia, etcétera, etcétera. Sin embargo, el propósito de Sócrates no es buscar el bienestar del espíritu, sino más bien alcanzar la ley universal o la esencia de aquello de lo que pregunta, ¿no? Entonces, Sócrates tiene una actitud escéptica, pero no es un escéptico en sentido estricto. Escépticos, genuinamente hablando, son los pirrónicos, los que siguen a Pirrón, ¿no? Que buscan ese bienestar del espíritu, tal cual. Podemos nombrar muchísimos otros escépticos, y bueno, ya llegando a la actualidad, hoy en día no vemos en sentido estricto escépticos, sino más bien vemos cotidianamente actitudes escépticas, es decir, podemos dudar de cierto tipo de saberes, y bueno, lo que yo podría sugerir de manera personal es que hoy en día se tienen actitudes escépticas muchas veces orientadas a saberes que quizá no merezcan la duda, ¿sí? Creo yo que hoy en día se tiene que aprender a dudar, o sea, dudan todos, ¿no? Pero a saber dudar de lo que realmente merece ser puesto en duda, pocos lo hacen. Por ejemplo, hoy en día de engaño universal, saber dudar y aprender a dudar de lo que se debe dudar es un acto revolucionario. El mismo Borges ya lo decía, ¿no? Otro de los nombres de la inteligencia pues es la duda, ¿no? Entonces, el escéptico nos deja esa enseñanza. Hay que aprender a dudar, ya sea, por un lado, para alcanzar el bienestar del espíritu, o bien para que no nos vendan como verdadero aquello que verdaderamente es falso, ¿no? Tener cierta prioridad respecto a la duda, por ejemplo, toda esta información o sobreinformación que se nos ofrecen, por ejemplo, en medios como las redes sociales, ¿no? Hoy en día es muy fácil creer lo que nos dicen, y creo yo que se debe de afinar la habilidad de dudar sobre todo aquello que nos dicen, ¿no? No recuerdo muy bien quién decía que en la antigüedad el sabio era quien más sabía. Creo yo que ahora el sabio es quien mejor duda, ¿no? Hay que aprender a dudar y saber dudar de todo, ¿no? Porque pues fácilmente, si no dudamos y aceptamos todo
como verdadero, pues nos volvemos susceptibles y fácilmente manipulables. Entonces yo tendría cuidado con la sobreinformación que se nos ofrece en las redes sociales, ¿no? Aprender de los escépticos a saber dudar, ¿no? A plantear antítesis a aquellas ideas que se nos ofrecen, para poder averiguar, no si son verdaderas, sino quizá qué son realmente, ¿no? ¿Cuál es el propósito de aquello? Y bueno, ya que sea de paso, si nos interesa, pues es ser hombres tranquilos, que también hace falta, ¿no? Hoy en día estar tranquilos en nuestro espíritu. Claro. Quien declara que aún no tiene edad para amar la sabiduría, para filosofar, o que ya le pasó el momento, es como quien afirma que para la felicidad aún no ha llegado su hora, o que ya la hora quedó atrás. Así pues, han de amar la sabiduría, han de filosofar tanto el joven como el viejo. Para que, aun sintiéndose anciano, rejuvenezca entre riquezas gracias a la alegría que producen los pasados recuerdos. Aquel, para que sea joven y viejo al mismo tiempo, por ausencia de miedo ante el porvenir. Es necesario entonces cuidar de las cosas que nos causan la felicidad, porque si está presente lo poseemos todo, y en su ausencia todo lo hacemos por tenerla. Así es como comienza la carta que escribe Epicuro a Meneceo. Y ahora pues hablaremos acerca de la biografía de este. Es importante hablar de la biografía de Epicuro, pues como en otros filósofos de la Edad Antigua, en su vida era posible ver marcada su propuesta filosófica. Esta información permite también una mayor comprensión del contexto histórico y las demás escuelas filosóficas que imperaban en aquel tiempo, mostrando cómo, a pesar de ser parte del mismo pensamiento occidental, quedó relegado por la preferencia que se tuvo, aún siglos después, por teorías éticas como la de Aristóteles, que optaban más por la práctica de las virtudes morales y no tanto aspectos individuales como la búsqueda del placer. Epicuro nació cerca del año 341 a.C. en Gargeto, pueblo de Atenas. Algunos sugieren que estudió en Samos, trasladándose después a Atenas durante la época en la que Aristóteles enseñaba en Calcide y Genócrates en la Academia. Cuenta la anécdota que solía acompañar a su mamá visitando casas y habitaciones populares al tiempo que recitaba versos purificatorios, además de que enseñaba las primeras letras junto a su padre por un precio muy bajo. Con el objetivo de señalar algunas generalidades sobre su pensamiento, en su libro Del Fin escribía lo siguiente: «Yo ciertamente no tengo cosa alguna por buena, excepto la suavidad de los licores, los deleites de Venus, las dulzuras que percibe el oído y las bellezas que goza la vista». Epicuro se caracterizó por ser un hombre manso y bondadoso. A pesar de los momentos difíciles que en aquel tiempo se vivían en la antigua Grecia, nunca huyó, sino que permaneció en el jardín que, según cuenta Apolodoro, había comprado por 8 minas. La escuela de Epicuro, fundada primero en Lámsaco con ayuda de Hermaco, compañero suyo mientras impartía clases en Mitilene, fue trasladada a El Jardín, que se encontraba en Atenas. Aquel lugar era un espacio en donde se ponía en práctica el estilo de vida que marcaba el epicureísmo. Antes de entrar al jardín se podía leer la siguiente inscripción: «Extranjero, harás bien en detenerte aquí. Nuestro sumo bien es el placer». Como dato extra, hay que decir que esta era una de las pocas escuelas que aceptaban mujeres en aquel tiempo. La muerte de este filósofo, que se dio alrededor del año 270 a.C., quedó registrada en las cartas de Hermaco y en los relatos de Hermipo, donde se dice que después de 14 días enfermo de aquello que llamaban mal de piedra, entró en un
baño de bronce lleno de agua caliente, pidió vino puro para beber y luego de exhortar a sus compañeros a seguir sus dogmas, murió. Ahora hablemos un poco del epicureísmo y la ética. La doctrina de Epicuro acerca del placer ha sido entendida e interpretada de diferentes maneras a lo largo del tiempo, por lo que ha sido blanco de fuertes críticas, argumentando de que se trata de un tipo de pensamiento que motiva a seguir un estilo de vida marcado por el hedonismo y todo tipo de placeres que conducen hacia una filosofía superficial. Además de la denuncia por parte del cristianismo primitivo, en donde manifestaban que no estaban de acuerdo con su materialismo y ateísmo. A pesar de todas esas críticas de las que ha sido víctima el epicureísmo, podemos encontrar a diferentes filósofos que a lo largo de los siglos han defendido este ideal, y por mencionar algunos, tenemos a Cicerón, Lucrecio, Horacio, el mismo Séneca, Patronio, Giovanni Boccaccio, Cosma Raimondi di Cremona, Lorenzo Valla, Erasmo de Rotterdam, Francisco de Quevedo, Denis Diderot, Gabriel D'Annunzio y Bertrand Russell. El placer, hedoné, para el epicureísmo no consiste en la satisfacción desordenada de necesidades corporales relacionadas con la comida, con la bebida, el deleite sexual, etc., sino en la búsqueda de la moderación y la tranquilidad para que el ser humano viva felizmente. El verdadero placer implica liberarse del dolor y del miedo a la muerte, ya que la muerte en nada nos toca, pues lo ya disuelto es insensible y lo insensible en nada nos toca. En otras palabras, cuando ya estemos muertos, pues ya no vamos a sentir nada, entonces no hay de qué preocuparnos. Y sobre lo que había mencionado de la satisfacción ordenada de los placeres, hay que ponernos a pensar. Por ejemplo, un día vamos a la taquería y pedimos todos los tacos que nos gustan y estamos comiendo y comiendo y comiendo y disfrutamos mucho ese momento, pero ¿qué va a pasar al día siguiente? Pues vamos a amanecer inflamados, con un malestar estomacal, vamos a andar de mal humor, y entonces pues de nada sirvió ese gusto que tuvimos al comer esos tacos. Por eso mejor procuro los placeres en una medida moderada, y así me ayuda a estar más tranquilo, a estar más feliz, y no tengo que sufrir las consecuencias después de una satisfacción desordenada. Una vez que se pierde el miedo a la muerte y a los dioses, que según Epicuro son indiferentes a la vida de los humanos, es necesario guardar una vida agradable y provechosa. Este tipo de vida debe ser regulada, no con el fin de ser un buen ciudadano, como dirían Platón o Aristóteles, sino simplemente para vivir bien. Diógenes Laercio, un historiador muy importante de los filósofos de la Edad Antigua, lo expresa en las siguientes líneas: no puede haber una vida dulce si no es también prudente, honesta y justa, ni se puede vivir con prudencia, honestidad y justicia sin que también se viva dulcemente. Aquel que no vive con prudencia, honestidad y justicia, tampoco podrá vivir con dulzura. Nuestro filósofo decía también que la persona sabia no siente desesperanza por la incertidumbre del futuro, ya que éste no nos pertenece, pero tampoco es completamente ajeno a nosotros. No hay que aguardar a que este futuro sea del todo nuestro, ni desesperarnos si las cosas no nos salen como las esperábamos. Podríamos decir que esto es como un remedio para la ansiedad. Otra de las máximas que sugiere Epicuro
es la importancia de acostumbrarse a la frugalidad de la vida. No está mal disfrutar, por ejemplo, de una comida variada y sustanciosa, pero algo sencillo como un poco de pan y un vaso con agua pueden equipararse incluso con los mayores placeres. Además, si sabemos disfrutar con poco, podremos disponernos para participar mejor de los lujos que ocasionalmente puedan presentarse en nuestra vida. El gozar de una buena amistad y de los placeres sencillos era algo primordial para Epicuro, no para buscar esto por sí mismos, sino para alcanzar la serenidad y evitar el dolor. Estos elementos tienen como fin encaminar a la persona al cuidado de sí misma y de esta forma alcanzar la felicidad. Dicha propuesta queda manifestada en la siguiente cita. Nosotros necesitamos del deleite cuando nos dolemos de no tenerlo, mas cuando no nos dolemos ya no lo necesitamos. Por lo cual decimos que el deleite es el principio y fin de vivir felizmente. A este conocemos por primero y congénito bien, de él toman origen toda elección y fuga, y a él ocurrimos discerniendo todo bien por medio de la perturbación o pasión como regla. Si nos quedáramos con una idea principal de esto que les acabo de leer, podremos decir que el placer es nada más un medio para llegar al fin, que es la tranquilidad del espíritu, la felicidad. Y esto es nuevamente un recordatorio de que hay que cuidarnos de los placeres que generan dolor, porque lejos de llevarnos a una buena meta, pues nos van a perder, nos van a hacer daño. Al igual que en Aristóteles, en donde la tendencia hacia el bien y de la felicidad originan un planteamiento ético y con ello la relevancia de las virtudes y de los vicios, la noción que tiene Epicuro sobre la felicidad sirve de base para la construcción de una teoría ética apegada al goce racional, en donde lo más razonable no es el trabajo, sino el ocio, la ataraxia, que podemos entenderla como imperturbabilidad. La prudencia va a ser una cualidad muy importante para aquellas personas que decidan seguir este ideal del epicureísmo. Y ahora pasaremos a hablar de Séneca, que también, como lo llegué a mencionar, pues fue de los que defendieron el ideal de Epicuro. Si bien él no entraría directamente como un exponente del epicureísmo, sino más bien del estoicismo, sí podemos encontrar varias similitudes en su pensamiento con el filósofo que acabamos de exponer. Ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va. Hola a todos, el día de hoy voy a hablar de Lucio Anneo Séneca. Él nació en el año IV a.C. en Córdoba, actualmente Córdoba, y murió en el 65 después de Cristo. Él era pues hijo de una familia pudiente, de una familia burguesa, se podrá decir, como muchos otros romanos filósofos o también griegos. Séneca estudió filosofía, retórica y gramática y ejerció distintas profesiones, usualmente con un pie en la política y otro en la filosofía. Por ejemplo, fue un muy importante senador, por lo tanto un gran retórico, un gran orador. También tenía conocimiento de las ciencias naturales, escribió varias tragedias, hizo varios tratados éticos y fue consejero y tutor del rey Nerón. Esto va a ser muy importante, ya que esta relación con el sucesor del primer Nerón lo va a llevar a su muerte. Séneca tuvo una vida de exilio, de rebeldía, ya que en muchas ocasiones, a lo largo de su larga vida de 69 años, pues fue exiliado de distintos imperios y pues la última vez fue acusado por el emperador Nerón por haber conspirado contra él y pues atentar contra su vida.
Esto pues realmente no se sabe si Séneca sí formó parte de esta conspiración contra el emperador, pero el emperador no le dio de otra más que quitarse la vida. Entonces terminó suicidándose. Se suicidó cortándose las venas en su bañera. Unos dicen que tomó veneno y otros dicen que murió asfixiado por los vapores del baño caliente. Y para todos los que estuvieron pues presentes en su muerte, dijeron que él nunca se vio angustiado o preocupado, sino se vio pleno a pesar de todo el dolor. Y siguió hasta el último momento su filosofía estoica de imperturbabilidad. Antes de meternos de lleno en dos textos, quisiera mencionar pues, un poquito de qué es el estoicismo, ¿no? El estoicismo surgió en el siglo III a.C. y fue fundado por Zenón de Sitio. La palabra estoicismo tomó su nombre del término stoa poikile, que en griego quiere decir pórtico pintado. El stoa poikile era un pórtico ubicado en la ciudad y pues los discípulos de Zenón se veían con él y ahí pues platicaban, ahí es donde hablaban de esta filosofía. Por eso se les quedó como este nombre, los estoicos. A grandes rasgos, el estoicismo es una filosofía y también una ética que sostiene que lo único que podemos controlar es nosotros mismos, nuestro mundo interno. Y como una de las 4 escuelas helenísticas decía que sí se puede llegar a la felicidad y a esta plenitud. ¿Cómo? Pues autodominando nuestras pasiones, alejándonos de los vicios y encaminándonos siempre hacia la virtud. Así que las cosas externas son incontrolables y realmente no merecen mucho nuestra atención y nuestro sufrimiento, aunque pues muchas veces nos han quitado el sueño. Ontológicamente también para los estoicos el universo tiene una estructura racional, es decir, el universo es comprensible, es entendible, y uno de los principios más importantes del estoicismo es vivir conforme a la naturaleza, es decir, conforme a esta racionalidad. Tengo que decir y advertirles que existe una gran diferencia entre Séneca y otros estoicos, como Epicteto, Crispo de Solos, Cleante, Zenón de Sitio, y muchos historiadores van a posicionar a Séneca como un estoicismo medio, que estaba caracterizado por una inclinación hacia lo moral, hacia lo práctico, y un alejamiento de lo metafísico, de lo ontológico. También va a haber otras características que van a diferenciar mucho este estoicismo medio, que caracteriza a Séneca y a sus contemporáneos, Marco Aurelio, entre otros, porque van a concebir el ocio de una manera distinta. Para Zenón, él consideraba el ocio como algo que te puede corromper y que es una debilidad, porque el hombre siempre debe de estar activo, en constante hacimiento, buscando siempre la virtud. El ocio para este filósofo se consideraba como una pausa, incluso como un echar la flojera, un dejar de encaminarnos y de buscar la virtud. Y pues Séneca lo va a ver de una manera distinta, de una manera positiva, fructífera, necesaria. También va a haber una actitud distinta hacia las emociones, ya que pues este estoicismo griego clásico era muy rígido. Por ejemplo, Zenón decía que las emociones son juicios erróneos, mientras que Séneca va a decir que las emociones no son buenas ni malas per se, sino que depende cómo las utilizamos, si estas se convierten en útiles o perjudiciales. Así que se va a ver ya en Séneca una visión mucho más holística, mucho más real, moderada, incluyente de todo lo que es el ser humano y cómo va a encaminar el ser humano hacia la virtud. Fernando Navarro, el traductor de este libro, nos va a hablar de Séneca y nos los va a retratar como la cara más humana del estoicismo, ya que él se enfoca en el día a día, en la buena vida y en la buena muerte, y va a proponer un ideal de ser humano que no está en las nubes o es poco probable alcanzarlo, sino creo que, concuerdo con él, que es un ideal de ser humano que es realizable. Y quisiera recuperar 2 citas que me parecieron muy importantes, que retrata cómo concibe el ocio, que es: vivo conforme a la naturaleza, porque me entrego toda a ella, si soy su admirador y su adorador. Si es la naturaleza o el saber lo que hace buenos a los hombres, si es único este cuerpo que comprende los mares y las tierras y las cosas relacionadas con el agua marina y con las tierras, o si el Dios ha diseminado muchos cuerpos de esta clase,
si es compacta o maciza toda la materia, a partir de la cual se engendran todas las cosas, o es dispersa y lo vacío se mezcla con lo sólido. ¿Cuál es la sede de Dios? Si contempla su obra o la gobierna, si la envuelve desde afuera o es inmanente a toda ella, si el mundo es inmortal o hay que contarlo entre las cosas perecederas y temporales. Todo este tipo de conocimiento, de reflexión acerca del mundo que te puede llevar a actuar acerca de conocer mejor la naturaleza, preguntarte acerca de Dios, de los principios de la realidad, todo esto se encuentra en el ocio. Es un observar y un reflexionar acerca del mundo. Pero no hay que confundirnos, hay dos tipos de ocio: este ocio que te lleva a la acción y que trae consigo la reflexión, y el ocio que no tiene actividad, que sí, reflexionas, pero para Séneca no es responsable, no es virtuoso solamente contemplar y reflexionar y no hacer nada, no llevar nada a cambio. El ocio hace cosas para la posteridad, es el que organiza los siglos venideros para que estos sean útiles para la humanidad. Es el ocio el que le conviene al hombre, y aquí el ocio tiene una implicación ética, porque en este ocio se busca cuidar al otro, ver por el otro, mejorar, enderezar nuestra existencia, mejorar una existencia de especie, de todos los seres humanos. Es plantear un ideal y caminar hacia él, es una utopía muy bonita. Entonces el ocio está al servicio de los seres humanos. Siempre hay una vuelta por la comunidad, por los otros, y parece que este ocio es como una responsabilidad. Séneca llega a afirmar que aprovechar el tiempo brinda una especie de inmortalidad. Nos enseña que se puede vivir bien, cómo se siente hacerlo, cómo hacer que cada momento cuente, que estemos en plenitud, que nos sintamos bien, y que cuando estemos en nuestro lecho de muerte no sintamos angustia o arrepentimiento, porque todo lo que pudimos haber vivido lo hicimos. Él va a hacer una gran crítica a los hoy en día llamados workaholics, que están todo el tiempo en el teléfono, que están todo el tiempo contestando correos a largas horas de la noche, que se quedan todos los días en la oficina. Es este papá, esta mamá, esta hermana obsesionada con el dinero, con ahorrar, con el trabajo. Y lo conecté mucho también con La Sociedad del Cansancio del podcast anterior. Si no lo han visto, pues los invito a verlo. En donde está esta mentalidad, esta autoexplotación de uno mismo con el mercado. Así que Séneca de alguna manera nos va a invitar a poner límites en tu propia vida. Tampoco te está diciendo, renuncia a tu trabajo, ya no sirve. No, pues porque también tu trabajo es un área de tu vida importante y que si lo haces bien te puede llevar a la virtud, ¿no? Si lo haces de manera consciente. Pero lo que nos va a decir es indiscutible que las personas ocupadas no pueden dedicarse a ninguna empresa elevada, ya sea la oratoria o las artes liberales, pues el espíritu distraído no llega al fondo de nada. Todo le escupe como si lo obligaran a tragarlo. No hay cosa más ajena al espíritu ocupado que la vida, que es la materia más difícil de aprender. Así que Séneca nos dice, no desperdicies ni un segundo más. Haz algo con tu vida, administra tu tiempo, aprovecha tu finitud, porque lo único que está asegurado es la muerte. Muy parecido con lo que decía Epicuro. Como conclusión, el estoicismo se define como la búsqueda de la felicidad a través del dominio de las pasiones, apegándonos siempre a nuestra racionalidad e imperturbados por lo exterior. Y Séneca es estoico porque busca la felicidad al alejarse del vicio, también administrando el tiempo e intentando estar presente en cada instante y buscar la virtud. El cuidado de uno mismo para Séneca es primordial, pero también el ser humano tiene un compromiso con el otro. Gracias por ver este capítulo, nos vemos en la próxima ocasión.